Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Este programa, como ustedes saben, es un programa pedagógico que se hace desde las regiones para darle información a los colombianos sobre el acuerdo final con la FARC. Estamos con Sergio Latorre, abogado y docente. Sergio, bienvenido al ABC del Acuerdo. Muchas gracias, Humberto, por tu invitación. Bueno, tema importantísimo el de la tierra, ya lo hemos tocado en este programa, pero sin duda hay un planteamiento nacional, o del gobierno mejor, que es que con este acuerdo se va hacia un nuevo campo colombiano. ¿Eso es cierto? Humberto, yo creo que todos quisiéramos eso. En la mayoría de nosotros que nos hemos dedicado a estudiar los problemas del agro en el país, tenemos muchas esperanzas sobre lo pactado en La Habana, sobre todo en el punto 1. Creo que ahí el punto clave va a ser la implementación de lo que se haya pactado y que tanto en realidad termine impactando las comunidades agrarias, los campesinos y las comunidades rurales pobres, que son, digamos, las destinatarias principales de ese punto, ¿no? Entonces creo que la clave va a ser no en la implementación punto 6 de la agenda, sino la verdadera materialización de esos puntos en la realidad concreta del campo, obviamente haciendo mucho énfasis en que esa aplicación tiene que ser una aplicación que responda a las realidades y necesidades de cada uno de los territorios, ¿no es cierto? Porque no se desarrolla o no se desarrolló la violencia igualmente en diferentes territorios. La violencia que se desarrolló en nuestra región fue una violencia que obedeció a ciertas circunstancias en donde actuaron diferentes actores y no es la misma violencia que se desarrolló, por ejemplo, en el sur del país. Así es. ¿Por qué, Sergio, a muchos colombianos, sobre todo quienes poseen fincas de buena manera, les da miedo cuando alguien habla del problema de la tenencia de la tierra? Humberto, yo creo que es una pregunta muy difícil, pero además muy importante contestar, porque si nosotros recordamos, digamos, de las primeras reivindicaciones que hizo la guerrilla de las FARC históricas, cuando se formó, fue precisamente el tema rural y el tema de una reforma rural. Y creo que no es coincidencia que sea el primer punto que se negoció. Digamos, eso responde, digamos, a una demanda histórica de las FARC. Y creo que en esa perspectiva histórica hay que revisar también la posición de lo que ha sido los propietarios de grandes extensiones o los latifundistas o terratenientes en el país, que además han tenido las posibilidades de utilizar los medios jurídicos durante muchos años y también de diseñar muchos de los mecanismos y fórmulas jurídicos para garantizar el acceso a la propiedad. Yo creo que el acuerdo en el punto 1, lo único, o mejor, si nosotros tuviéramos que reducirlo a algo, yo creo que sería reducirlo a lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política, a la que todos nos acogimos desde el 91, que fue garantizar el acceso progresivo a la propiedad privada, o a la propiedad, sobre todo a los trabajadores agrarios, a los trabajadores rurales. Yo creo que ese artículo está todavía en mora de hacerse cumplir y creo que el punto 1 de la negociación, de nuevo, aplicándose bien, sería el primer paso en la dirección de realmente materializar eso que como sociedad, digamos, todos ratificamos cuando se ratificó la Constitución del 91. Uno de los problemas del campo, de la tierra y del campo fundamentalmente, son las injusticias que se cometen con los trabajadores en materia salarial, en materia prestacional, por razones de distancias, de comunicaciones, no acceden con facilidad a un inspector de trabajo, a ninguna autoridad, y muchas veces son vilipendiados, humillados o afectados en materia salarial particularmente. ¿Este acuerdo contempla mayor justicia para los trabajadores del campo y cómo se garantiza eso? Sí, en realidad el plan contempla, digamos, el acuerdo contempla una serie de planes. En el punto 1, punto 3 del acuerdo establecen una serie de planes que son parte de esa reforma rural integral que se acordó en La Habana, y uno de ellos es el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos a los Trabajadores Rurales. Eso en cuanto a los trabajadores rurales, ¿no es cierto? Pero hay otras medidas, digamos, que están
o que tienden básicamente a, digamos, facilitar el acceso a campesinos que no tienen todavía propiedad de la tierra y a quienes lo tienen pero de forma informal, vamos a poner, lo que se trata de lograr en el acuerdo es de formalizar o de realizar o de hacer cumplir con los mecanismos para la formalización de la propiedad de esos pequeños y medianos propietarios agrarios. Muy bien. Un televidente nos hace una pregunta, Sergio, sobre este tema. Mi nombre es Carlos Arturo Izaza de Cúcuta y mi pregunta es la siguiente. ¿Cumpliendo los acuerdos llegamos a la paz o falta algo para concretarla? Bueno, pues yo creo que al realizar, digamos, o al implementar los acuerdos de paz, como bien lo dice el título, esto es un acuerdo para establecer las bases de una paz sostenible y duradera. Las bases son precisamente las bases, ¿no es cierto? Creo que, y es la esperanza, repito, de muchos, que a partir de lo que se implemente del acuerdo van a surgir otros temas que son de vital importancia para realmente consolidar la paz. Creo que es un equívoco hablar de posconflicto, se debe hablar de postacuerdo, porque precisamente hay otras guerras, otras dinámicas, otras violencias que todavía subsisten y que precisamente lo que permiten los acuerdos es empezar a hablar de ellas y empezar a idear soluciones creativas frente a eso. ¿Qué aspectos considero yo que son importantes para discutir en una agenda de ese tipo, para realmente llegar a la paz? Yo creo que uno de los aspectos que queda por lo menos sin tocar suficientemente en el punto 1 de la negociación es esa, y que se menciona esa integración entre lo urbano y lo rural. ¿Cómo se operativiza eso? Creo que también hay un asunto de fondo que tenemos que empezar a conversar y pensar sobre precisamente ese concepto de territorio, de territorialidad y el desarrollo de las regiones. Digamos, creo que todavía tenemos por darnos una pelea muy grande sobre qué significa realmente un Estado conformado por regiones y cómo implementar eso. Creo que la ley de ordenamiento territorial no fue la ley que todos esperábamos y creo que hace falta para consolidar la paz hablar sobre eso. También creo que tenemos que hablar sobre otros puntos como por ejemplo el modelo de desarrollo rural, el modelo, digamos, de una concepción moderna del campo para extraer de él y producir, digamos, maximizando beneficios y minimizando costos. ¿Es el modelo que necesitamos para el campo o hay, digamos, otras variables que tendríamos que tomar en consideración? El tema del perdón creo que también es un tema que tenemos que empezar a pensar mucho más allá. Y también, digamos, de otras formas de participación desde los espacios locales. Algunos de los temores que yo tengo frente a la concepción y es uno de los puntos que se toca, del enfoque territorial, es que me da, digamos, o tengo ciertos cuestionamientos acerca de cómo ese enfoque territorial puede fácilmente desbordar en una burocratización de lo local, ¿no es cierto? Entonces vemos diferentes leyes, por ejemplo, como la Ley de Justicia y Paz o la misma Ley de Restitución y Víctimas, que ha generado y ha creado diferentes instancias, por ejemplo, la Mesa de Víctimas. Antes, por ejemplo, la Ley sobre Desplazamiento creaba los comités municipales y departamentales de atención a la población desplazada. Pero realmente son esos espacios formales desde donde se empieza a construir la paz desde abajo, de la cual ha hablado Sergio Jaramillo y, digamos, las personas que han, digamos, defendido más el tema de la paz, o qué otros mecanismos o qué otras alternativas estaríamos ideando para asegurar una real representación. Yo creo que todos, y participación, creo que todos esos temas quedan todavía por comentar. Muy bien. Con esta respuesta al televidente vamos a irnos a una pausa, regresamos enseguida.
Muy bien, regresamos al ABC del acuerdo. Estamos con Sergio Latorre y le preguntamos, el colombiano medio, en términos generales, lo que piensa, lo que puede estar pensando es que con el acuerdo final se pone en riesgo la propiedad privada. Pues bien, yo ahí tengo que repetir lo que ha dicho el presidente Santos muchas veces, y él ha sido, digamos, enfático en establecer que en los acuerdos y en particular en el punto sobre tierras, nunca se puso en discusión el modelo de propiedad privada, ¿no es cierto? ¿Son especulaciones? Yo creo que es parte de nuevo, un temor por parte de las personas que tienen grandes extensiones de tierra en el país, de que estemos, digamos, a puertas de una nueva República Bolivariana de Venezuela, al estilo de expropiaciones sin de indemnización que se estaban haciendo en ese país. ¿Qué dice el acuerdo sobre eso? El acuerdo establece que se va a constituir un fondo de tierras, y ese fondo de tierras va a ser básicamente constituido a partir de tierras baldías, es decir, tierras del Estado, tierras que pertenecen al Estado, y de tierras que han sido extinguidas o cuya propiedad ha sido extinguida a través de unos procesos de extinción de dominio porque posiblemente fueron adquiridas ilegalmente. Habla sobre expropiación, sí. En el punto también dice específicamente que se establecerán o se compondrá ese fondo de tierras explotadas siempre y cuando se cumpla, o mejor, siempre bajo los mecanismos o requisitos de la función social que tiene la propiedad. Pero, Humberto, eso no es nada nuevo. En el artículo 58 de la Constitución dice lo siguiente: el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. El acuerdo lo único que hace es repetir este punto. Es una situación que ya está en nuestro ordenamiento jurídico y, digamos, sigue a cabalidad con un principio que desde la teoría de la función social de la propiedad revalúa el concepto de la propiedad como esa idea clásica de la propiedad que es exclusiva, que es y básicamente que una persona puede hacer lo que quiera con su propiedad. La propiedad, desde el ordenamiento jurídico y desde hace muchos años en nuestro sistema jurídico, cumple una función social de la propiedad. La propiedad debe cumplir una función social. No quiero pues hacer muy extenso en esto, pero esto fue, digamos, fruto del primer acto legislativo de 1936 y precisamente a través de esa modificación de la Constitución del 86 se pudo lograr la primera reforma agraria de este país, que fue la Ley 200 del 36, que precisamente incorporó a la Constitución esa función social de la propiedad. Entonces creo que es, digamos, malinformar a la gente de que aquí lo que va a hacer es básicamente que van a coger las propiedades privadas y que todas las van a expropiar y básicamente van a acabar con la propiedad privada. Yo creo que eso es, y creo que las personas también que están divulgando ese tipo de información o desconocen completamente esta historia que yo acabo de contar, o lo están haciendo por un propósito que es mal informar y crear un estado de temor y de caos en la población y en la opinión pública. Bueno, y la opinión pública también especula un poco con el presupuesto de esas tierras, pero bien vale anotar y recordarle a los televidentes que se tratan de tierras baldías, que son de la nación, que el Estado no va a pagar por las tierras para dárselas a la guerrilla para trabajar. Eso me parece que es importante aclararlo, ¿o no es de esa manera? Sí, en el único caso en donde el Estado, repito, incorporará tierras de particulares a ese fondo de tierra, repito, la mayoría de tierras, 3.000, si mal no estoy, 3 millones de hectáreas de tierras van a ser parte de ese fondo de tierras, lo dice el acuerdo.
El único caso es en el caso en donde el Estado decida que hay una utilidad o una función social de la propiedad y en ese caso un particular nunca va a poder ser expropiado sin recibir una indemnización. Pero repito, eso, digamos, ese ordenamiento está vigente desde hace mucho tiempo. En ese sentido, nada cambiará. Y básicamente el Estado hoy lo que está tratando de hacer muy fuertemente es en realizar un censo verídico sobre cuántos baldíos tiene en su poder para cumplir con el tema del fondo de tierras. Bueno, esa es la importancia de la pedagogía, enseñarle a la gente y decirle cómo es este proceso, cómo es el acuerdo, cómo es el ABC del acuerdo. Vamos a presentarles lo que dice precisamente el gobernador de Nariño, Carlos Romero, sobre la manera como se está haciendo pedagogía en ese departamento. Una realidad triste, difícil, pero finalmente, por el momento histórico que vive Colombia, optimista. Si usted analiza estos nombres, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Huila, Tolima, ¿cuánto tuvimos que soportar de guerra? ¿Cuánto del conflicto armado de todo el país se vivió en estos 6 departamentos? Hoy la pregunta, digo por el momento histórico que vive el país, es cuánto de paz le va a corresponder a esta región que tuvo que ser protagonista de la guerra. Entonces, la primera reflexión importante de este evento es que aquí se reúnen protagonistas de la guerra para asumir el momento histórico que es el de la paz en Colombia. Y en esa medida le apostamos con toda la entereza, con toda la voluntad. Yo lo he dicho en varios escenarios, tendré que repetirlo ahora. A mí me correspondió ser hijo de la guerra, soy hijo de un desmovilizado del M-19, pero aspiro que mi hija Guadalupe y quien viene ya en camino de 4 mesecitos en la barriga, Simón, sean hijos de la paz. No tenemos ninguna otra posibilidad de avanzar, de hablar de un desarrollo integral de Nariño, de este suroccidente del país, si no pasamos la página de la guerra. Regresamos a la ABC del acuerdo, estamos con el abogado Sergio Latorre, que es abogado y docente, y con quien estamos hablando del punto 1 del acuerdo. Sergio, el tema de la tierra levanta muchas ampollas en el país, ¿por qué? Bueno, como habíamos hecho referencia antes, es un tema que históricamente ha sido un tema en disputa. Yo creo que si alguien hace el ejercicio sobre la violencia en el país, creo que uno de los puntos en los que cada colombiano siempre llega a casi que a estar de acuerdo es que el tema de la tierra ha sido un factor fundamental en ese conflicto, desde los años 50, 60 hasta hoy. Entonces, no solamente por una razón histórica, pero también porque hoy sigue siendo digamos, un tema que levanta mucha ampolla, precisamente porque la tierra no solamente lo que ha garantizado históricamente es el poder económico, sino también en muchas zonas, en la nuestra también ha garantizado el poder político, el poder social en muchas regiones, en donde, digamos, son los grandes hacendados los que muchas veces hicieron o hacen de autoridad en la zona, en la región, ¿no es cierto? Entonces, es difícil porque levanta mucha crítica, mucha resistencia, también muchos miedos infundidos, y creo que precisamente es el tema sobre el cual más pedagogía tenemos que hacer y sobre el cual seguramente más desacuerdos tendremos que empezar a negociar. La gran diferencia está en que esperemos que cada vez demos un paso hacia que esas diferencias y esos desacuerdos, incluso sobre la visión de lo que representa el campo, porque no es la misma la visión de un campesino sobre el campo a la visión de un empresario sobre el campo, sobre la tierra en particular, como factor productivo, o de un ciudadano, digamos, que tiene una opinión particular sobre del citadino, del ciudadano de las grandes urbes. Exacto. Entonces, precisamente yo creo que este es el espacio en donde más trabajo vamos a tener que hacer para discutir y ventilar esas diferencias de una forma pacífica, que es precisamente lo que se nos invita el acuerdo. Muy bien. Un televidente nos hace, Sergio, la siguiente pregunta. Bueno, mi nombre es Kevin Serchal y mi pregunta es ¿cuál debe ser el papel de la academia en este proceso? Pues me parece una pregunta muy importante.
Yo creo en particular que el papel de la Academia Regional es sumamente importante en la consolidación de los acuerdos de paz. Precisamente porque creo que la Academia Regional tiene una posición privilegiada. Creo que en muchos espacios, digamos, la forma en como la Academia, sobre todo desde la región, ha operado es que se ha convertido casi que en el laboratorio de los centros de pensamiento, por ejemplo, en Bogotá, ¿no es cierto? Entonces es una visión del Estado central o una visión de los problemas sobre violencia central, y aquí en la región nos dedicamos a recolectar información, nos dedicamos, por ejemplo, a hacer trabajos de campo, pero no a generar nuevas, digamos, aproximaciones o hipótesis teóricas sobre cómo abordar el problema del conflicto. Y yo creo que eso debe transformarse, y creo que el espacio de los acuerdos debe ser uno de esos espacios, precisamente porque tenemos una posición como Academia Regional, repito, estratégica y privilegiada. Nosotros tenemos un contacto directo con las comunidades, con las regiones, con los territorios. Entonces creo que es una invitación también a salir de las aulas, de las universidades, de nuestras oficinas, de nuestras bibliotecas, y ir y conocer y acercarnos al territorio y descubrir ahí nuevas metodologías, nuevas formas también de comunicarnos con la población, ¿no es cierto? De desarrollar nuevos lenguajes y nuevas formas de conceptualizar o de procesar el conocimiento que hablen realmente a nuestra región, que precisamente permitan ese tipo de comunicación y generen un conocimiento auténtico y también contextualizado y localizado a lo que nosotros necesitamos y a las preguntas que necesitamos respondernos como región. Muy bien. Tenemos más preguntas de televidentes. ¿El punto número 1 es el adecuado? Pues yo creo que es un modelo y es una propuesta de desarrollo. Y es una propuesta de desarrollo precisamente que en lo que está formulado en el punto 1 del acuerdo hace mucha referencia sobre todo a la parte productiva y a la parte, digamos, de ver la tierra como un factor productivo, que es importante, que es prioritario. Digamos, la reforma rural integral que se propone en el acuerdo desarrolla una serie de planes en infraestructura, en vías de comunicación, en nuevas tecnologías, digamos, en nuevos bancos de semillas, en una serie, digamos, de mecanismos para hacer el campo más productivo. Pero yo creo que también es importante que el acuerdo mismo sirva de trampolín o de plataforma para incluso plantearnos otro tipo de modelos sobre el campo. Y un modelo que no pasa simplemente por ver la tierra como un factor productivo, sino que también dé cuenta, digamos, de el ethos de los campesinos, es decir, el entorno y la concepción de cómo ellos construyen su territorio, de cómo ellos se relacionan con ese espacio a través de su lenguaje, de sus danzas, de su folclore. Creo que es un momento importante para concebir otros modelos también de agricultura, porque creo que en este momento también ese modelo de la industria o de a gran escala o de la agroindustria debe tener ciertas limitaciones. Estamos viendo, por ejemplo, en regiones como Montes de María, la expansión de la agroindustria indiscriminadamente. No importa, digamos, que se haya acordado o las leyes, digamos, sobre restitución de tierras o lo que se pueda implementar de aquí en leyes. Sin embargo, la lógica económica de cómo va transformándose el territorio es muy diferente. Y allí en esa zona, por ejemplo, la expansión de la palma africana y de la madera teca ha sido, digamos, desproporcionada. ¿Qué ha generado eso? Que, por ejemplo, la agricultura tradicional, la agricultura de pan coger, termine hoy, digamos, o esté sufriendo casi que su extinción. Entonces yo creo que esto es también un llamado de atención a qué tipo de modelo se necesita desarrollar en el campo y que nosotros como ciudadanos, como colombianos, nos empecemos a plantear otro tipo de alternativas. Hoy en día, en el siglo XXI, el tema de la producción de alimento es sumamente importante,
pero la producción de alimento a gran escala, o por ejemplo, de alimentos modificados transgénicamente, es un problema de salud pública en países como Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué alternativas a esa expansión de la agroindustria, a ese modelo tecnificado de desarrollo en el campo nos puede dar, por ejemplo, el modelo de agricultura tradicional campesina, que se compagina mucho mejor con un modelo de desarrollo de alimentos orgánicos o un modelo de desarrollo que tenga en cuenta la responsabilidad social o digamos, el intercambio justo de productos entre el campo y las ciudades? Además resuelve el plan alimentario del país. Correcto. Entonces, creo que son preguntas que yo espero que los ciudadanos, conforme se lean juiciosamente el acuerdo, vayan empezándose a preguntar. Como lo dijimos aquí anteriormente, hay también toda una serie de una agenda adicional a los 6 puntos que trae el acuerdo, que tenemos que empezar a preguntarnos y a debatir sobre ellos y a empezar a buscar soluciones creativas sobre esos puntos. Y creo que el acuerdo simplemente es precisamente esa base para empezar a discutir esos temas. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el ABC del acuerdo. Muchas gracias. A ustedes, televidentes, nos vemos mañana con este programa, como siempre, para darle información y pedagogía.